Buenos días, iglesia. Qué lindo momento nuevamente de poder compartir juntos un nuevo mes lleno de muchas oportunidades. Espero que sigamos contando con la bendición del Señor para caminar todos los caminos que Él ha preparado para nosotros en este nuevo mes que inicia. Así que, hablando de caminos, yo no sé si les ha pasado a ustedes que paseando, ¿sí? De pronto dirigiéndose hacia algún lugar, se han metido por el camino equivocado y de repente llegan a otro lugar y se sorprenden y como así, acá no era que yo venía, ¿cierto? Bueno, a mí sí me ha pasado, yo me he perdido en algunas ocasiones al tomar otro camino y bueno, ha sido una pérdida de tiempo porque toca regresarse y son horas perdidas tal vez. Eh, ¿Y por qué voy con esto? Porque a veces nosotros queremos ir en una dirección, deseamos llegar a un determinado lugar, a un destino planeado, pero si tomamos el camino equivocado, pues nos vamos a llevar una mala sorpresa cuando no lleguemos a donde queríamos llegar. Jesucristo en el pasaje que vamos a estudiar hoy nos enseña acerca de eso, ¿cierto? ¿Cuáles son los caminos que nosotros tomamos en la vida y cuál es el destino, ¿cierto? ¿A dónde es que ellos nos llevan? Entonces es importante que miremos con claridad a dónde quiero llegar para saber si el camino que yo estoy transitando me lleva en esa dirección. Vamos entonces en las Biblias a Mateo 7, versículo 13. Dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miren, entonces lo que nos plantea este pasaje, ¿no? Pongámoslo, cuando uno va a emprender un viaje, lo mejor es planear antes de, ¿cierto? Yo necesito planear cuál va a ser el destino, a dónde voy a ir. Una vez teniendo el destino, miro cuál es el camino que me va a llegar, que me va a llevar a ese lugar. Si yo no planeo y digo voy para Santa Marta y arranco hacia San Gil vía Bogotá, pues cuando llegue a Bogotá me daré cuenta de cómo este camino no venía para la costa. Empaqué la maleta que no era y bueno, una sorpresa. Eh, entonces, necesitamos saber con claridad hacia dónde nos dirigimos. Y este pasaje no nos está hablando de un paseo, sino que nos habla de la vida. Y nos dice, ¿a dónde te diriges tú en la vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el destino al que tú quieres llegar? Y es bien importante ver cómo Jesucristo nos habla de únicamente dos posibles destinos. Nos dice, hay un camino, ¿cierto? Una puerta ancha, un camino ancho, que te lleva a un destino y es la destrucción, la perdición, la condenación. Y hay otro destino, ¿cierto? Puerta angosta, que te lleva por un camino angosto y te lleva a la vida eterna, al reino de los cielos. Entonces, nosotros necesitamos hoy, desde el momento de nuestras vidas en que estemos, tomar una decisión clara y firme, porque yo pienso que las personas, nadie quiere irse para el infierno, nadie quiere condenarse, todos anhelamos la vida eterna, estar con Dios en el cielo, ¿cierto? La eternidad bien, pero la mayoría de las personas quieren llegar a ese destino, pero están caminando, transitando, valga más bien la aclaración, un camino que no los va a llevar a ese destino que de pronto sí anhelan. Entonces necesitamos entenderlo y tomar decisiones firmes, no solamente hoy, sino todos los días tenemos que tomar unas decisiones que nos sigan guiando por ese camino que nos va a llevar a ese destino que queremos. Entonces, y para eso tenemos que escuchar lo que Jesucristo nos está diciendo en esta mañana. Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros, ¿cierto? Murió sufriendo y derramando hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Así que es supremamente importante que nosotros escuchemos con atención cuál es su consejo. Y lo primero que nos dice ahí es, tome la puerta angosta.
y nos explica el por qué, ¿cierto? Entre por la puerta, sí, por la puerta angosta, que lo lleva al camino angosto, que lo lleva a la vida. Y nos explica por qué, nos dice, pues porque el otro camino, cualquier otro camino que tú tomes, te lleva a la condenación. Entonces nos plantea un escenario donde hay una puerta, hay un camino y hay un destino. La mayoría de las personas cuando leen este pasaje, creo que lo mezclan en su cabeza y lo entienden como, lo entienden al revés. Entienden como que primero vamos caminando un camino, luego atravesamos por una puerta que nos permite llegar al destino. Pero no es eso lo que Jesucristo nos está diciendo. Él nos dice, primero hay una puerta, ¿sí? Después de la puerta, esa puerta te da acceso a un camino y al final de ese camino que tú transitas, llegas a un determinado destino. Entonces, veamos las posibilidades que tenemos, ¿cierto? Las puertas. La puerta entonces es, porque nos habla de tres cosas, puerta, camino y destino. La puerta es el paso inicial. Llega un momento en la vida donde todos nosotros tenemos que tomar una decisión de cuál puerta es la que vamos a tomar. Muchos no lo hacen de manera consciente y sencillamente pasan por la misma puerta por donde pasa todo el mundo, así como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿cierto? Sencillamente siguen el caminar de lo que todo el mundo hace. Pero es que todo el mundo lo hace, pero es que todo el mundo sigue, entonces yo sigo por ahí, ¿sí? La puerta ancha es el camino que nos lleva a la destrucción. La puerta, dice, es tan ancha la puerta que tú no te das cuenta en qué momento la cruzaste y estás caminando por ese camino, ¿sí? Es más, creo que ninguno de nosotros, seres humanos, necesitamos tomar la decisión de entrar por la puerta ancha, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Veamos Romanos 3:23, nos dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos, ¿cierto? Entonces el versículo nos plantea una verdad bien importante y es que todos nosotros somos pecadores y estamos alejados del camino de Dios. Todos nosotros al momento de nacer, nacemos con el pecado y ese pecado nos lleva derechito a una condenación. Por más bueno que yo sea, pasé por la puerta ancha y la puerta ancha me lleva a ese camino. Entonces todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos y pasamos de una vez por la puerta ancha. Y al pasar por la puerta ancha, pues empezamos a caminar el camino ancho que nos lleva a la destrucción. Claro, inocentemente queremos llegar a otro destino y pensamos que viviendo o haciendo ciertas cosas vamos a llegar a un camino, a un destino diferente. Pero mientras hayamos pasado por la puerta ancha y estemos transitando el camino ancho, por más cosas buenas que yo haga, el destino va a ser el que Jesucristo nos dice, una destrucción, la perdición, la condenación. Entonces, por el solo hecho de haber nacido, entendámoslo, por el solo hecho de haber nacido, ahí pasamos por la puerta ancha y empezamos a caminar por el camino ancho y espacioso. Pero sucede algo muy diferente con la puerta angosta. Para pasar por la puerta angosta, yo sí necesito tomar una decisión firme en algún determinado momento de mi vida, ¿cierto? Nicodemo, ¿cierto? Allá en Juan capítulo 3, Nicodemo, un principal dentro de los judíos, se acerca a Jesucristo de noche a preguntarle unas cosas y Jesucristo le dice, Nicodemo, nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Ese nuevo nacimiento es el equivalente a lo que en este pasaje estamos hablando de pasar por la puerta. Yo necesito tomar una decisión en mi vida de fe y debo poner la fe en Jesucristo. Miremos lo que nos dice Jesucristo mismo hablando acerca de la puerta. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué tal el pasaje, no? Jesucristo primero nos dice, o el pasaje que estamos estudiando en Mateo 7, perdón, nos dice que pasemos por la puerta angosta. Y luego en Juan 10 nos dice, yo soy la puerta. En Mateo 7, pase por la puerta angosta, porque la puerta angosta es la que lo lleva a la vida eterna, ¿cierto? A la salvación. Y aquí en Juan 10 nos dice, yo soy la puerta. Si usted entra, por mí entrare, será salvo, tendrá la vida eterna. Jesucristo es muy, muy claro en lo que nos dice. Y entonces nos está diciendo que nosotros necesitamos tomar una decisión. Hay algo bien chévere que dice, y es que al final del pasaje de Mateo 7 dice, pocos son los que la hallan, hablando de esta puerta, este camino y la vida eterna. Dice, pocos son los que la hallan. ¿Y a qué se refiere esto? Como lo estamos hablando, el pasar por la puerta es una decisión de fe, ¿cierto? Es cuando yo deposito mi fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Y por qué dice que pocos son los que la hallan? Porque es que hay mucha gente, la mayoría de las personas no creen. No creen que haya nada después de esta vida. No creen en Jesucristo, no creen en la palabra de Dios, no creen. No creen en el reino de los cielos. Cuando uno les habla del evangelio dicen, no, yo sí creo, pero prefieren seguir su propio camino religioso, así no sea a través de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, es triste, ¿no? Cuando uno le habla a tanta gente de Jesucristo y del mensaje del evangelio y la gente decide no creerlo, decide no depositar su fe en él. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo en este momento es, lo primero que tú tienes que hacer, el primer paso en tu vida, es escuchar el evangelio de la salvación. Atravesar esa puerta angosta. Y esa puerta angosta la atravesamos única y exclusivamente cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo y rendimos nuestras vidas a su señorío. Cuando lo hacemos a él nuestro dueño. Entonces, la primera frase que nos dice Jesucristo en este versículo de Mateo 7, entra por la puerta angosta. Él nos está diciendo, oye, yo vine a trazar un camino para que tú te reconcilies con Dios y tengas la vida eterna. Yo soy esa puerta. Pasa a través de mí, deposita tu fe en mí. ¿Cierto? Entonces, si tú que estás escuchando este mensaje, tal vez al momento de hoy no habías entendido eso y has venido caminando por el camino ancho, ¿cierto? No has tomado una decisión firme de depositar tu fe en Jesucristo, yo te invito a que lo hagas de inmediato. Que hoy, en este mismo momento, tomes la decisión de pasar por la puerta, de entrar por la puerta estrecha, para que puedas empezar a transitar el camino que Dios ha preparado para tu vida. ¿Sí? Y eso es lo que continúa. Después de pasar por la puerta, viene un camino. ¿Ese camino qué representa o qué es el camino? El camino es lo cotidiano, ¿cierto? Es nuestro diario vivir, cómo transcurre nuestra vida cotidiana. Es la aventura de la vida. Y como lo veíamos hace un momento, hay un camino ancho y hay un camino angosto. Solamente hay dos opciones de camino. El camino ancho, como lo decía hace un momento, nosotros nacemos la vida pasando por la puerta ancha y lo que empezamos a vivir en medio de nuestra sociedad, en nuestro núcleo familiar y todo lo demás, es la vida vivida en el camino ancho y espacioso, ¿sí? Y esa es una vida llevada en nuestras fuerzas, a nuestra manera, de acuerdo a lo que vamos tomando desde la sociedad y del medio que nos rodea. Y este camino ancho puede tomar la cantidad de caras que usted se imagine. Para algunas personas transitar por el camino ancho puede ser el amor al dinero, ¿cierto? Perseguir las riquezas, el tener y acumular, el querer darse todos los gustos que sus ojos y su corazón quieren. Para otras personas ese camino, el transitar el camino ancho y espacioso, puede ser tener una linda familia,
el darlo todo por la familia y vivir en pos de darle lo mejor a la familia. Para otros puede ser la fama y el poder adquirido a través de algún talento, ¿cierto? Musical o qué sé yo, artista. Para otros, ese camino ancho y espacioso puede ser llevar su vida de una manera muy religiosa, muy recatada, con pocas comodidades, de mucho recogimiento, de una conducta moral aprobada por la sociedad. Eso dentro del camino ancho. Para otros puede ser una vida de trabajo, de familia, de amistad, de disfrutar la vida, de viajar. Para otros ese camino ancho puede ser una vida de crimen, ¿cierto? De drogas, de vicios, de delincuencia, ya sea delincuente porque estoy en la política y robo, o porque soy un raponero en las calles, o porque en mi empresa soy deshonesto y también hago negocios fraudulentos, sexo, ¿cierto? Ese camino ancho tiene la forma que cada uno de ustedes quiera. Puede tomar muchas formas y no necesariamente las formas que toma ese camino ancho son malas ante los ojos de la sociedad y ante nuestro propio juicio. ¿Sí? Ese camino ancho es lo que cada uno defina de su vida. Aquí va una clave para entender la diferencia entre el camino ancho y el camino angosto, porque ustedes me escuchan y dicen, no, pues ¿cómo así? Daniel está diciendo que tener una linda familia y el ser recatado y con moralidad está dentro del camino ancho que me lleva a la perdición. Así es, no me equivoqué. Todas esas conductas de personas buenas que hacen obras muy buenas los llevan a la destrucción. ¿Por qué? Porque nacieron habiendo entrado por la puerta ancha y todo lo que hacen está en el camino ancho y espacioso y sí o sí se va a la destrucción y condenación. ¿Sí? Entonces, esa vida del camino ancho es una vida llevada por mi propio parecer. Es una vida llevada conforme a lo que a mí me parece, conforme a lo que yo determino que debo comportarme en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Si yo decido que debo ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen jefe, lo que sea, esa es lo que yo decidí. Y eso me conduce a estar dentro del camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción. El camino ancho es la vida vivida a tu manera y en tus fuerzas, por más buena que sea. El camino angosto es lo que marca la diferencia. Para tú caminar en el camino angosto, tienes que haber hecho un alto en el camino y haber tomado una decisión de entrar por la puerta angosta. Y el entrar por la puerta angosta es depositar tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, rendir tu vida en obediencia a Él. Entonces, el transitar el camino angosto, diferente, lo opuesto del camino ancho, es que tú no vives la vida a tu manera, porque Jesucristo pagó por tu vida y tú aceptaste ese precio cuando entraste por la puerta angosta. Ahora tu vida, la vida es en obediencia a Dios y no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que Dios te dio cuando pasaste por la puerta, cuando lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Entonces, como veníamos hablando, caminar por el camino angosto es única y exclusivamente después de yo haber entrado por la puerta angosta. Tú no puedes decir que vas a llegar a la vida eterna si nunca te has detenido y has depositado tu fe en Jesucristo. Tú no vas a llegar a la vida eterna si tú no estás caminando en una vida de obediencia y rendición a Jesucristo, por más de que creas de que hiciste una entrega a Jesucristo. Si tú lo hiciste con tus palabras, Señor, te acepto como mi Salvador y Señor, pero luego el camino tú te das cuenta que sigues haciendo lo mismo que antes, que haces lo que te da la gana, entonces es muy claro, tú no entraste por la puerta angosta. Tú tenías la intención, creíste que era algo de recitar palabras, pero no lo hiciste. Cuando tú
entras por la puerta angosta, hay una consecuencia definitiva, y es que empiezas a caminar por un camino angosto. Y en ese camino angosto suceden varias cosas, y es que tú vas a ver el camino ancho y dices, uy, pero esa gente está viviendo más fácil, pero esa gente la lleva más sencilla, pero esa gente mire que hace un poco de cosas que se divierten, y yo aquí absteniéndome, y yo aquí sufriendo porque quiero pecar igual que ellos, que la pasaba muy rico mientras pecaba. Y entonces es una vida de carga, es una vida que voy por este camino angosto y me están criticando y me están quejando porque va diferente de la sociedad en la que nosotros estamos. Entonces no es fácil caminar por la vida angosta. Juan 14:6, póngale cuidado a esta linda verdad. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Consistente con el pasaje que estamos estudiando, ¿cierto? Jesucristo nos dice, ¿cierto? Hay una puerta, hay un camino y hay un destino. Jesucristo nos dice, oye, yo soy la puerta, pasa por mí, deposita tu fe en mí, porque yo pagué el precio por tu vida, para que no fueras condenado y tuvieras la salvación. Ahora también nos dice, oye, sí, listo, yo soy la puerta, pero yo también soy el camino. Nosotros necesitamos caminar en Jesucristo. Pasamos por la puerta y caminamos el camino. Y mire que estamos hablando de lo mismo, una vida vivida por la fe en Jesucristo, a través de Jesucristo. Es un camino bien específico. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sucede algo, y es que cuando yo deposito mi fe en Jesucristo, mira lo que dice el pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, está haciendo referencia a este caminar en Jesucristo. Y entonces mira lo que dice, si yo pasé por esa puerta y si yo estoy en el camino angosto, yo estoy viviendo una nueva vida. El pasaje nos dice que es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, la manera como tú vivías, la manera como tú aprendiste a vivir en medio de la sociedad. Dice, eso ya no es para ti ahora. El hecho de que tú buscabas riquezas y que tú buscabas tener y poseer y la fama y lo que fuera, eso ya no es para ti ahora. Porque ahora tú la tienes clara y vas apuntando a un destino que es la vida eterna y entiendes que esta vida es muy pasajera. Y entonces te concentras en vivir tu vida conforme a lo que Dios te enseña, conforme al amor que Dios te da. Y entonces el pasaje dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo acepto a Jesucristo, Él me da su Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad, para que me redarguya de pecado, para que me enseñe todas las cosas. El Espíritu Santo me guía en la oración. El Espíritu Santo es el que nos guía en cómo hacer cada paso, ¿cierto? Cómo dar cada paso en lo cotidiano. El Espíritu Santo es el que me guía a través de la palabra de Dios para saber cómo comportarme como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como trabajador, como hombre en medio de una sociedad, como hijo de Dios y cómo tener una relación con Dios, cómo servir al prójimo en amor. Es a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para vivir en la vida transitando por el camino angosto, necesitamos sí o sí conocer la palabra de Dios. El pasaje lo dice y es muy claro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la única que nos puede guiar por el camino de la verdad en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tu corazón y tus ojos van a seguir viendo las conductas del mundo y tu carne va a seguirte pidiendo lo que tú solías vivir. Vas a querer seguir viviendo esas mismas conductas y disfrutando esos mismos placeres. Por eso el vivir en el camino de Jesucristo, el camino angosto, ¿cierto? El que pocos transitan,
es una vida un poco más compleja, un poco más difícil. Es una vida de dedicación a Dios, de conocerlo a Él. Porque mira lo que hablábamos. Yo no puedo caminar el camino angosto si no estoy teniendo una firme, íntima relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Sencillamente no puedo. Cuando yo voy a la palabra de Dios y Dios me dice no hagas esto, no hagas lo otro, empieza a comportarte de esta manera, empieza a amar a tu prójimo, ama a tu enemigo, perdónalos. Todas esas cosas que tienes que empezar a hacer, tú necesitas el poder del Espíritu Santo, tú necesitas la obra redentora de Jesucristo en tu vida cotidianamente. Pero si tú no estás teniendo esos momentos diarios de conocer a Dios, de rendirte a tus pies, de venir con tu corazón en las manos y comparar tu corazón, lo que está en tu mente, con lo que dice la Biblia, y hacer una renovación de tu entendimiento y de tus conductas, entonces tú no estás caminando por el camino angosto. Entonces tu creencia de que pasaste por la puerta no es cierta. Es importante que nos demos cuenta cómo estamos caminando, qué clase de vida estamos viviendo, porque la vida en el camino angosto, que es la vida en Jesucristo, es una vida muy específica. Es una vida en obediencia a la palabra de Dios. Una intimidad con Dios, ¿sí? Y esto es algo cotidiano. Pasa algo y es que hay un pasaje donde Jesucristo está reunido con sus discípulos y empieza a decirles, discípulos, miren, yo voy a morir en la cruz, va a ser muy difícil, pero yo voy a resucitar y que el reino de los cielos, y le está explicando toda la obra redentora. Y Pedro le dice a Jesucristo, Señor, ten misericordia de ti mismo, que eso no te suceda. Y en esa Jesucristo le dice esto, ¿cierto? Mateo 16, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tal, no? Jesucristo le dice a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Y mire lo que le dice, porque es que tú no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios. Tú eres estorbo a los planes de Dios porque tú sigues con la mirada puesta en las cosas de los hombres, en las cosas de este mundo. Eso quiere decir que tú sigues caminando por el camino ancho y espacioso, que es por donde todo el mundo va. Y luego agrega, ¿cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es algo de todos los días. Todos los días yo voy a querer volver, quiero volver a caminar al camino ancho, quiero volver a mis vicios, a mis malas conductas, a mis pecados. ¿Por qué? Porque me generaban una recompensa, un placer. Y Dios me dice, es algo de todos los días. Todos los días tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir mi camino en obediencia. Entonces, es algo cotidiano, es algo de rendición. Es todos los días de rodillas tomar nuestra cruz y decirle, Señor, muéstrame tu camino hoy. ¿Cuál es tu plan de hoy para mi vida? ¿A quién quieres que que yo le comparta tu palabra en este día? ¿Qué cosas quieres tú que yo haga con mi pareja, con mis hijos, para demostrarles tu amor? Es algo de todos los días, ¿cierto? Todos los días vamos construyendo esta relación con Él. Vamos caminando, vamos dando pasos en el camino. Cada minuto, cada hora que pasa en tu vida es un paso que tú estás dando. ¿Y en qué camino lo estás dando? ¿En el ancho y espacioso, el de la comodidad, el de tu propio parecer, o en el de la voluntad rendida a Dios, una vida de obediencia a Él y su palabra?
En este sentido hay muchas personas que ingenuamente creen que están transitando el camino angosto. Creen que ya pasaron por la puerta angosta, pero en realidad lo único que hacen es vivir una vida religiosa. Y esa vida religiosa, como ya lo mencionábamos, está dentro del camino ancho y espacioso. ¿Por qué digo? Y esto lo digo una vez más para que te analices, ¿cierto? Para que te evalúes. Porque están viviendo una vida conforme a lo que les parece, toman de la palabra de Dios lo que les conviene, lo que se les acomoda, y las cosas que no se les acomodan no las obedecen, no las ponen en práctica, no se esfuerzan. Y la vida cristiana que llevan, la llevan es en sus propias fuerzas. Hacen buenas obras cristianas y piensan que con eso ya cumplieron. Las buenas obras, como dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas obras. El camino al reino de los cielos es un camino angosto y muy específico. Es un camino de santidad, de obediencia, de transformación de nuestra manera de pensar, de conocimiento íntimo y cotidiano de Dios, de su palabra, de vivirlo en el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque es que también esto es muy importante, ¿no? Y es, el camino ancho no es un camino aburrido o lleno de tristeza y enfermedad, como para decir uno, ay no, yo me voy para el angosto porque es que el ancho es un camino terrible, ¿sí? Nadie, por ningún lado, transitar el camino ancho y espacioso va a ser algo malo, ni es que nos va a ir mal. Todo lo contrario, el camino ancho es un camino lleno de atractivos, de placeres, de disfrute, tanto como queramos en nuestro corazón o como la vista de nuestros ojos nos lleve. La cuestión de ese camino aparentemente bueno y disfrutable es que nos lleva a un destino único, y es la condenación. Recordémoslo, y es que esto tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta. Nuestra vida es eterna, no termina nunca. Y esta vida en la tierra es muy pasajera, es un pequeño puntico en una línea interminable. No juegues tu eternidad por el disfrute simplemente y por el placer en un momentico. Si quieres la salvación, si quieres la vida eterna, y en esa vida eterna disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para ti, entonces solo hay un camino, solo hay una puerta, ¿cierto? Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, y el destino es el mismo, Jesucristo. Llegamos a Dios a través de Él mismo. Quiero leer nuevamente el pasaje que estamos estudiando, Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces mire que nos habla de dos destinos, única y exclusivamente dos destinos: el que me lleva a la perdición y el que me lleva a la vida. Supongamos, tú quieres ir de Bucaramanga a Bogotá, pero agarras la vía que conduce a la costa, no vas a llegar a donde quieres. Si tú quieres llegar a la vida eterna, necesitas transitar el camino angosto. Y para transitar el camino angosto necesitas haber depositado tu fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador y rendir tu vida en obediencia a Él. Pasar por la puerta angosta y caminar el camino angosto. No hay otra forma. Jesucristo es muy claro cuando lo dice. O caminas el camino, o llegas a la vida eterna o llegas a la perdición. Llegar a la vida eterna hay un solo, único camino, Jesucristo. Y una vida de rendición en obediencia. Cualquier cosa diferente a ella, que pudiéramos pensar y decir que hay muchos caminos, cierto, cientos de caminos. Y hay gente que dice, no, pero hay varios caminos que llevan a Dios. No es cierto. Un único camino. Jesucristo es la puerta y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mira lo que dice: nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier otro camino, por más que disfrutes, te lleva a una condenación eterna. Dice Juan 3,
versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, es decir, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como lo hablábamos entonces hace un rato, el hecho de que tú nazcas, automáticamente naces en condenación, como lo acabamos de leer en este pasaje. El que no cree ya ha sido condenado. Yo no creo, pero soy muy bueno. Eres la persona más buena del mundo que ha hecho las mejores obras benéficas en el mundo, en la historia de la humanidad. Pero si no depositaste tu fe en Jesucristo, el camino está sentado y es muy claro. Estás condenado. Ah, ¿me condenaron por ser bueno? No, te condenaron por ser pecador, porque naciste en pecado. Y aunque hagas muchas cosas buenas, hay pecado en tu corazón. Y ese pecado es el que te lleva a la condenación. Solo cuando aceptas el camino de Jesucristo, Él paga por tus pecados. Tú no te vas al cielo por ser bueno, ni te vas al infierno por ser malo. Te vas al infierno por ser pecador y todos somos pecadores. Y la única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo. Entonces, al nacer, entras por la puerta ancha y empiezas a vivir tu vida en el camino ancho y espacioso. Camino guiado por tus pareceres, con base en lo que aprendes en la sociedad y en la cultura. ¿Sí? Por más bueno que seas y más buenas obras que hagas, estás condenado. Pero si en el transcurso de la vida tú escuchas un mensaje como hoy, del Evangelio, que te dice que Jesucristo entregó su vida por ti, para pagar por tus pecados, para librarte de la condenación eterna, y en ese momento tú depositas tu fe en Jesucristo, conforme a lo que veíamos hoy, quiere decir que en ese momento tú pasas por la puerta, que es Jesucristo. Pero tú debes darte cuenta que empiezas a vivir entonces un camino diferente al que vivías. Por el camino angosto empiezas a transitar. Es un camino donde hay poca gente y muchos te van a criticar, te van a señalar, te van a decir que te lavaron el cerebro, te van a decir que eres un fanático religioso, te van a tentar y a seducir con todas las cosas que disfrutan los que van por el camino ancho y espacioso. Y tú vas a tener la tentación de poner la mirada como Pedro, ¿cierto? Como Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque eres estorbo a mis planes, porque estás buscando las cosas del mundo y no las de Dios. Si tú decides poner tu fe en Jesucristo, hay una garantía muy linda y es que sí o sí, Él te va a acompañar en el camino angosto. Por difícil que sea, Él va a estar contigo, acompañándote. Y en momentos te llevará en sus brazos sosteniéndote. Cuando tú sientas que resbalas, Él te va a sostener. Y puede que no sea fácil, pero te garantiza que tienes la eternidad con Él. La eternidad en el reino de los cielos. Entonces, tú tienes dos caminos, tienes dos opciones. El de la obediencia, depositar tu fe en Jesucristo y seguirlo a Él, ¿cierto? Que es el camino angosto. O el de las experiencias. Tú miras, tú decides, con base en lo que a ti te parece, tomas tus decisiones. Acuérdate, solo hay dos posibles destinos. La vida eterna, única y exclusivamente a través de Jesucristo. Y la vida de condenación y perdición, cualquier otro camino que tú tomes, por más bueno que parezca ante tus ojos. La obediencia a Dios entonces te va a ahorrar cientos de problemas durante el camino mientras lo transitas. Él te va a fortalecer, te va a dar de su paz, de su amor, de su cuidado. Y cuando llegues al destino no te vas a llevar ninguna sorpresa, porque ese camino te lleva directico a Dios. Y el camino ancho, el de tu propio parecer, de la vida religiosa, sin rendición a Dios, ¿cierto? Sin caminar tu vida en obediencia y en el poder del Espíritu Santo, te va a llevar también a su destino. Y ese es un destino de destrucción, de condenación. Que no te coja por sorpresa cuando llegues a ese destino, sino que hoy mismo te evalúes y mires cómo estoy yo viviendo, cuál es mi camino, por cuál estoy transitando yo. ¿Y a dónde quiero llegar?
y que hagas las medidas, que tomes las medidas necesarias para llegar a donde quieres realmente. José 1:7, quiero ya con este versículo dejarlos para orar. Te dice Dios: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Toma la decisión de pasar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto. Tienes que ser fuerte y valiente. Jesucristo está contigo todos los días, pero no te puedes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Si te mantienes firme, Dios te promete que te irá bien en todo lo que hagas. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, por esta linda palabra, Señor, que nos motiva a evaluarnos y a planear bien nuestras vidas. Con toda conciencia, mirar hacia dónde le apuntamos. Es importante entender, como tú nos lo muestras, Señor, que esta vida es muy corta, que nuestra vida es eterna y que tenemos solamente dos opciones: la condenación o la eternidad contigo. Solo dos caminos, solo dos puertas. Hoy entendemos, Señor Jesús, que tú eres la puerta, tú eres el camino y tú eres el destino. Ayúdanos, Señor, a que realmente cada uno de nosotros tome la decisión por ti, que depositemos firmemente nuestra confianza en ti, que tú seas nuestro Señor. Dile a Jesucristo, dile: yo hoy te hago mi Señor y mi Salvador. Yo hoy decido empezar a vivir una vida en obediencia a ti. Yo hoy decido creer que tú pagaste un precio por mi vida. Y de ahora en adelante, como tú lo dices, soy una nueva criatura. La manera de vivir conforme al camino ancho y espacioso quedó atrás. La manera de comportarme en mi familia, en el trabajo, en la sociedad, de relacionarme contigo, quedó atrás, Señor. A partir de hoy empiezo a vivir una nueva vida diferente. Háblame, Señor, que tu palabra sea esa luz que alumbre mi vida, mi interior y cada paso que yo doy en el camino. Guíame por medio de tu Espíritu Santo para que cada paso sea conforme a tu voluntad, conforme al plan que tú trazaste para mí. Gracias, papá, porque tú me das una nueva oportunidad de caminar por tu camino de la vida eterna. Por caminar un camino que sé que tengo que ser esforzado y valiente, pero sé que tú estás conmigo a cada paso del camino. Que tú me has dejado el Paracleto, Señor, el ayudador que está siempre conmigo, el Espíritu Santo, que me redarguye de pecado, que me enseña todas las cosas, que me guía a toda verdad. Háblame, Señor, por medio de tu palabra cada día y guíame a rendirme cada mañana a tu presencia, a conocerte, a disfrutarte, Señor. Ayúdame a enfocarme en las cosas del reino de los cielos y no enfocarme en las cosas de este mundo. No quiero ser estorbo a tus planes. Así que guíame, Señor, cada día más a vivir mi vida para ti, a olvidarme del camino ancho y espacioso, de las comodidades y los deleites, porque ahora soy tuyo y tengo claro el destino al cual quiero llegar, Señor. Gracias por esta nueva vida que tú nos regalas. Papá, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de cada uno de estos mis hermanos que estamos reunidos escuchando tu palabra. Te pido que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de ellos, que tú afirmes los pies de ellos en tu palabra, en tu verdad, que abras sus ojos, su entendimiento para que puedan disfrutar todo lo que tú les has llamado a vivir. Empodéralos con tu Espíritu Santo para que ellos vivan cada día conforme a las fuerzas que tú les das. Y sé propicio, Señor, proveyendo para sus necesidades, sus trabajos, en sus hogares, el amor, la reconciliación que debe haber en sus matrimonios, la disciplina y cuidado para con sus hijos, la honestidad en sus trabajos. Guía, Señor, a cada uno de nosotros en esta familia, papá. Ponemos este mes de agosto en tus manos y te pedimos que tú vayas con nosotros, Señor, que nos guardes de todo mal, de toda enfermedad, de caer en tentación, que proveas para todas nuestras necesidades, Señor. Guíanos con tu bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Y bueno, recuerden siempre reflexionar con los que estamos allí de lo que Dios nos ha enseñado para ponerlo en práctica.
Un abrazo, Dios les bendiga. Chao.